Romanos 8:11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. ¿Cómo llegamos a este punto? ¿Qué significa lo que acabamos de leer? ¿Está hablando Pablo de una experiencia para esta vida en la tierra o es algo para la eternidad en el cielo? Leyendo el capítulo entero podemos entender esto muchísimo mejor. Nos dice que no hay condenación alguna para los que están en Cristo Jesús. Estar en Cristo es algo opuesto a estar en la carne. Si andamos en Cristo, no podemos andar en la carne a la vez. Si andamos conforme al Espíritu, somos libres de la condenación. El estar en Cristo es una posición adquirida por medio de la fe y es también una posición mantenida de la misma forma. Estamos en Cristo por la fe. Podemos decir que estar en Cristo es una obra del Espíritu de Dios. Esto ocurre porque hay una ley que me libra de la condenación. Esta ley se llama la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Esta ley de carácter espiritual me ha librado de la ley que me mantenía en condenación y la cual Pablo llama la ley del pecado y de la muerte. Si permanecemos en esa segunda ley, estaríamos confinados a la condenación. Para la ley era imposible proveernos de la libertad, ya que era débil a causa de la carne. Entonces, la ley de Dios, que es buena, santa, perfecta, justa, no podía librar al hombre que estaba sujeto a la carne. Por eso Pablo dice, capítulo 7, versículo 25, que en la carne servimos a la ley del pecado. Esta es una clave para comprender nuestra relación con Cristo y la libertad que nos ofrece. El hombre no podía alcanzar el punto donde la justicia de la ley se cumpliese, porque estaba en la carne, vivía en la carne. Veamos el versículo 21 del capítulo 7, dice así: así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. El mal está en el hombre a causa del pecado que hay en él. El verso 18 lo explica con mucha claridad. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Entonces Dios tenía planeado lo que había de hacer con la carne para condenar el pecado que estaba en ella. La carne debía morir. ¿Sería entonces que Dios iba a matar a todos los seres humanos para lograr esto? No, lo que hizo es que mandó a su Hijo unigénito. El Verbo, que es Espíritu en el cielo, lo envió en semejanza de carne de pecado, a causa del pecado, para condenar el pecado en la carne. Cuando Jesús muere en la cruz, satisface las demandas de la justicia de Dios, dando muerte a la carne. Pero eso no es todo. Cuando Jesús resucita, establece la victoria del Espíritu sobre la carne. El sacrificio de Cristo no nos hubiera liberado de la condenación si Él hubiera permanecido muerto. Aún después de su muerte tendríamos que sufrir la condenación pagando con nuestra propia vida. Para que se cumpla la justicia de la ley, la carne debe morir. Una vez que Cristo resucita, ya no anda en los días de su carne aquí en la tierra, ahora ha sido levantado por el poder del Espíritu de Dios. Él ahora vive. De esa manera, la justicia de la ley se cumple en los que creemos. Por eso no andamos conforme la carne, sino conforme el Espíritu. No es que tengamos una habilidad espiritual, sino poseemos una nueva naturaleza en la cual somos libres de la condenación. No es porque oremos o porque cumplamos ciertos requisitos religiosos, es porque estamos en aquel que mató el pecado en la carne. Estamos en Cristo. Esta es la manera en que salimos de la esfera de la ley y de la condenación y entramos en la cobertura del Espíritu por la fe. Somos salvos, ya no por tratar de alcanzar la justicia por las obras de la ley, sino por creer en la obra de aquel que venció el pecado en la carne y vive por su Espíritu para siempre.